La historia está centrada en un personaje que, digamos, podemos en Argentina identificarlo tal vez con el presidente actual, ¿no? Porque forma un partido político que se llama Pragma, es de la nueva política, al estilo de los empresarios que llegaron al poder como en Chile o en Estados Unidos o en Francia. Tiene un asesor estrella. Digamos, hay muchos elementos de la realidad que se traducen al libro. Yo creo que el personaje Fernando Rovira no tiene nada que ver con el presidente, porque claramente es otra persona, fíjate, desde el punto de vista personal, familiar, incluso de dónde viene, ¿no? El presidente actual nuestro viene de una familia mucho más acomodada y el personaje de mi novela viene de una familia bastante más clase media, casi baja. Pero sí es cierto que pertenece a un partido político del estilo del partido político que gobierna y de muchos otros partidos políticos, ¿no? Porque también hubo otros que tuvieron menos éxito que el PRO, que también fueron formados a partir de un empresario que decide rodearse de un equipo para llevar adelante una forma de manejar un país parecido a como se maneja una empresa y que ellos suponen que va a ser exitoso. Y como decís vos, esto es un ciclo mundial, porque no pasa solamente en la Argentina, sino que en Francia Macron por izquierda, no es de la izquierda tradicional de Francia, es una izquierda inventada más desde el marketing de la publicidad más nueva. Trump obviamente por derecha, son nuevas formas de generar discurso político y de armar líderes políticos, ¿no? Desde otro lugar totalmente diferente al que se venían constituyendo antes, eran partidos tradicionales con ideología, con peso, etc. Yo quise de alguna manera despegar de la realidad argentina, hacer como un quiebre al estilo de House of Cards, en el sentido de que vos sabés que Underwood está en Estados Unidos, que ese país es Estados Unidos y que en ese país estuvo Kennedy y estuvo Lincoln, etc. Pero no se menciona a Obama o no se menciona a Trump. En esta novela también hay como un quiebre, se llega a mencionar hasta Néstor Kirchner, se menciona a Scioli, pero porque Scioli fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero no al Scioli de las últimas años, pero no sabemos si el presidente actual es Macri y si la anterior fue Cristina. Ahí hay un quiebre con la realidad, ¿no? Entonces, es la Argentina, no hay duda, pero no sabemos quién es el partido que gobierna. Y hay un guiño, quizás, que a lo mejor pasa desapercibido, que cuando se habla porque a mí me interesa mucho el lenguaje, y el discurso político tiene mucho de lenguaje, ¿no? Y hay alguien que se queja de algunas palabras que usa este partido, y dice la palabra equipo, y dice, como ya usó otro partido antes que nosotros, como si este partido fuera otro del estilo del PRO, en el sentido que es un partido que se constituye a partir de un empresario que funda un partido político, pero es otro. Eso que vos decís, que hay una realidad que es como que la novela está escrita al filo de la realidad. Sí. Y un poco pasó lo mismo en Viudas, en Las Viudas de los Jueves y también en Betty Boo, ¿no? Hay una cosa medio onírica, ¿no? Uno está leyendo el libro y no sabe realmente qué es real y qué no es real, como hay una tentación de ir a Google a ver digamos, si son datos, esto es verdad, esto no es verdad. Es algo un poco perturbador incluso para leerlo. ¿Cómo te llevas con la realidad? ¿La realidad te nutre o casi competís con ella? Vos sabés que en esta novela casi competís, porque me pasaban muchas cosas que yo iba escribiendo y decía, no, pero... Por ejemplo, iba escribiendo algo y decía, esto está en el límite de lo verosímil, o sea, esto... La gente se dará cuenta que hay como una ironía detrás de esto, que no es que necesariamente este político es alguien que puede ser así, sino que está en el filo de la realidad, como decís vos. Pero prendía la televisión y aparecía un político diciendo algo incluso peor que lo que había dicho este hombre. Entonces decía, wow, es una competencia desleal, ¿viste? Me pasó mucho con las últimas declaraciones de Scioli con respecto al embarazo de su mujer, etcétera, que yo había escrito algo en una página de Facebook del político y me parecía como rayano en lo casi, ¿no? Como uno decía, qué bárbaro este tipo, ¿cómo va a decir esto? Y después decía, bueno, sí, a lo mejor, viste, la gente pone la cara de piedra y va y lo dice, ¿no? Y uno quizás no le cree y otro le cree, etcétera. Pero tal cual lo que decís vos, en esta novela, más que en las otras, la sensación era de competencia con la realidad, ¿no? De que la realidad podía arruinar lo que estaba escribiendo porque iba más allá incluso de la escritura.